contar de dónde salió esta prédica. En el 2017-2018 por allá tuvimos un invitado en esta casa, el pastor Yuri Acevedo, y él enseñó sobre este tema. En ese entonces me pareció un tema chévere, ya lo había leído, no lo había estudiado, y como le han escuchado a nuestro pastor José, es muy importante tomar apuntes. Y en ese entonces yo tomé muy juiciosa todos mis apuntes y lo estudié en un tiempo, pero en ese entonces Dios me daba para mí, no me daba para compartir. Cuando nos ordenaron de pastores y comenzamos a enseñar, yo tuve una inquietud y decía, pero yo ¿por qué ahora? O sea, siempre lo llevo a querer compartirlo. Y llamé a una muy buena amiga mía y le pregunté y le dije, Ros, me está pasando esto, y me dijo, sí, Mari, porque es que tú antes te alimentabas para ti, ahora te alimentas. La unción que Dios les ha dado es para compartir su palabra. Y ahí entendí por qué el Señor, por medio del pastor José, nos enseña, cuando Dios te dé algo, escríbelo, porque vale más una mala tinta que una buena memoria. Así que tomas apunte. Y hace año y medio más o menos el Señor me recordó esta palabra. La estaba estudiando, pero ya para una prédica. Hace más o menos año y medio estoy preparando esta prédica. O sea, es bastante larga. Pero esa vez el Señor necesitaba darle esa palabra a una mujer que estaba pasando por una dificultad. Y se lo di ahí. Y ella me dijo, gracias, Paz, gracias. Dios te está usando poderosamente. Y la palabra de ese día para esa mujer, y ojalá me esté viendo porque no está aquí en el país, no es tu pelea, no es tu guerra, la guerra es del Señor. Y hoy el Señor te quiere decir a ti, no es tu guerra, no es tu pelea, no es tu batalla, es la batalla del Señor. Y los que me han escuchado predicar y enseñar saben que uno de mis temas favoritos, si el tema favorito del Pajos es la santidad y la integridad, la mía, aparte de la oración, es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y el título del mensaje es La batalla es de Dios. La batalla es de Dios. Y vamos a estudiar 2 de Crónicas 20 del 1 al 30 en la NTV. No crean que vamos a estudiar cada uno de los versículos de no nos salimos hoy, porque son 30 versículos. Y les quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Quién ha dicho en alguna ocasión, en algún momento de su vida, no puedo con esto? ¿Cierto que sí? No puedo con esto me supera. Todos enfrentamos, mis amados, batallas. Algunas son visibles, como una dificultad, enfermedad, problemas. Otras son más silenciosas o más ocultas, más invisibles, como es tal vez una lucha espiritual que estás teniendo, tal vez algo muy interno en tu corazón, dudas, temores, ataques espirituales. Muchas veces creemos que con esfuerzo humano vamos a poder superar cualquier cosa, hasta que nos encontramos con una situación, mis amados, en la cual decimos, no puedo con esto. Esta situación me sobrepasó. No puedo con esto. Y esa fue exactamente lo que vivió Josafat, el rey de Judea. Un ejército enorme venía contra él y sus recursos no eran suficientes. Pero lo que parecía una derrota inevitable se convirtió en una de las victorias más gloriosas que podemos leer en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel. ¿Cuál fue el secreto de Josafat? Descubrió que la batalla no era de él, no le pertenecía a él, que la batalla era de Dios. Hoy Dios, mis amados, nos quiere enseñar cómo en medio de nuestras propias luchas podemos experimentar la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, que pelea por nosotros, nos da dirección y nos sostiene con sus promesas y nos lleva a la victoria a través de la oración y la adoración. Oración y adoración.
Y después de esta pequeña introducción, vamos a desarrollar esta enseñanza. Y la verdad, quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar para que esa palabra se haga rema en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no podemos, pero Dios sí. Señor, te doy gracias, Padre. Y oro, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, que nos ha investido, Padre Celestial. Que esta palabra sea rema, Padre Santo, a la vida de mis hermanos como ha sido rema a mi vida, Padre Santo. Te doy gracias. Abre sus ojos, Señor, y que cada frase, Señor, que tú les digas, ellos estén tan apercibidos, Señor, que puedan no solamente escucharla, sino interiorizarla y ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, mis amados. Y el primer punto que vamos a estudiar es: Dios nos confronta con nuestra incapacidad para mostrar su poder. Ahí está el nombre. El pasaje comienza con una noticia alarmante. Le estaban declarando la guerra al rey Josafat. Y en ese entonces no habían noticias como ahora, que podemos saber cuando Rusia le declaró la guerra a Ucrania y así sucesivamente. No. En ese entonces habían personas que iban y le dijeron: rey, ponte pila, porque viene no uno ni dos, sino 3 ejércitos se aliaron contra el rey Josafat, contra el reino de Judea. 3, no uno. Segunda de Crónica 23, en la parte A nos dice: Josafat quedó aterrado con la noticia. ¿A quién de ustedes les ha dado una noticia y ustedes dicen: Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? Él quedó aterrado, pero me parece muy importante, y aquí hay algo muy clave, que aún un hombre piadoso, un hijo de Dios, como tú y como yo, puede sentir miedo aún en medio de una mala noticia. El temor no es pecado, mis amados. Lo que marca la diferencia es qué hacemos cuando el temor llega a nuestra casa. El temor no es pecado. El temor no es pecado. Josafat decidió buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judea. El versículo 3 y el 4 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Vemos aquí algo muy importante. También ordenó a todos en Judea que ayunaran, de modo que los habitantes de toda la ciudad de Judea fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. ¿A quién buscas tú cuando estás necesitando ayuda? ¿Al vecino? ¿A tu jefe? ¿O lo primero que a ti se te viene a la mente, como le pasó al rey, fue a Dios? Y aquí hay un principio muy claro: cuando la batalla nos supera, debemos reconocer y correr a la presencia de Dios. Jeremías 17:5 en la Reina Valera Contemporánea nos dice: así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre. Josafat no se fue a buscar alianza, él se fue directamente a buscar al Señor. Mis amados, se lo escuchaba a Jaime ahora en la oración. Nuestras luchas, nuestra cultura nos enseña a ser a veces autosuficientes. No es que yo puedo. No. Nada más que me digan que no puedo para que vea que yo puedo. Y eso me pasaba a mí, mis amados. Eso me pasaba a mí. Cuando hice el curso de conducción y salíamos de aquí de la iglesia un día, yo le dije al pa José: ven, ya yo tenía la licencia, ven y yo manejo. Es más, se me venció la licencia hace como un mes, o sea que hace más o menos 10 años. Y nos fuimos a almorzar por allá por el Éxito de Suba. Salimos de aquí por el Éxito de Suba. Pero yo no supe dar una vuelta, o sea, no supe hacer como una U. Y el pa José, un poco nervioso, me decía: pero mi amor, cuidado, pero mi amor. ¿A quién le pasa? Y yo me molesté, yo dije: ¿cómo que no voy a poder? Me bajé del carro y ¿saben qué hice? Me fui para donde mi hermana, toda adicta. Toma tu carro. El día siguiente se fue a trabajar al hospital y yo tenía un masaje. El parqueadero subterráneo donde lo tenemos alquilado. Y yo me fui a sacar el carro. Dije: ¿cómo que no voy a poder? Apenas que me digan que no pueda para que vea que sí puedo. ¿Y eso qué? Autosuficiencia. Y le dije a una muchacha que estaba en el parqueadero: ¿tú me ayudas a sacar el carro? Y me dijo: no.
Y yo dije, Dios mío, vea hermanos, yo saqué el carro a las 9 de la mañana en esa avenida Suba, con un trancón y en la pendiente. Sin exagerarle, yo no daba ni para apagar las luces, porque no me acordaba de los nervios, pero lo saqué. Y lo hice. Eso que es autosuficiencia. Este mundo te dice, tú puedes. O sea, ¿cómo que te va a quedar grande? ¿Ah? Pero tú y yo debemos saber que no es nuestra autosuficiencia, sino cuando reconocemos que es insuficiencia nuestra para que Dios se glorifique en nosotros. 2 Corintios 3:5 en la TPT, tal vez no van a ver, y le pido disculpas a los chicos de medio, tal vez no van a ver el versículo tal cual acá, porque sí cambié la versión, y es la Pasión, y nos dice, sin embargo, no nos vemos capaces de hacer nada con nuestras propias fuerzas, porque nuestra verdadera competencia fluye de la presencia fortalecedora de Dios. ¿Ah? Aquí el apóstol Pablo nos enseña una verdad muy precisa. Y es que la verdadera fe inicia cuando reconocemos que no somos suficientes en nuestra fuerza, sino que toda nuestra capacidad proviene de Dios. A lo que para nosotros es un no, para Dios es un sí. Lo que para nosotros es el fin, para Dios es el inicio de un milagro. Mis amados, y para aplicarle este primer punto, y me lo han escuchado orar y es uno de mis versículos preferidos, porque en ocasiones le he dicho al Señor, ayúdame porque a veces puedo llegar a tener incredulidad. Y se vale, mis amados, decirle al Señor cómo te estás sintiendo en algún momento, sin necesidad de ir con máscara. Y esto le pasó al padre del joven endemoniado que clama a Jesús. Y el Señor le dice, porque él le pregunta, el padre le pregunta a Jesús, ¿tú sí puedes hacerlo? ¿O tú sí quieres hacerlo? Y el Señor le dijo, claro que sí, yo quiero. Ahora, ¿crees? Le dice, ¿crees? Y el padre le dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Ese hombre se enfrentaba a una batalla que lo superaba, mis amados. ¿O quiénes de ustedes no han tenido un hijo enfermo y sienten que esa enfermedad los ha superado? Lo decía Adri, puedes tener toda la plata del mundo, pero no puedes cómo calmarle un dolor de cabeza a un hijo. Algo tan sencillo. Y cuando tenemos nuestros hijos chiquitos decimos que me dé a mí pero que no le dé a ellos, ¿sí o no? Porque eso hacemos como padres. Y así es. Esta incapacidad le superaba a este padre. Él había ido ya donde los discípulos, pero los discípulos no habían podido hacer nada. Ese hombre se enfrentaba a una batalla que lo superaba, pues ni los discípulos pudieron ayudarlo. Reconoció su incapacidad y presentó ante Cristo esa incapacidad. Y fue allí, mis amados, donde el poder de Jesús se manifestó. Y este joven fue liberado de ese demonio que los perseguía. Así como Josafat quedó aterrado y buscó al Señor, este padre reconoció su impotencia y se aferró a la única esperanza, el poder de Dios. ¿A quién te estás aferrando tú? ¿A quién? La fe no siempre significa ausencia de dudas, mis amados, sino decidir llevar esa duda a los pies de Cristo. Tú puedes dudar. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Y esto nos lleva al segundo punto, y es, la oración y la adoración son armas más poderosas que la espada. Son armas más poderosas. ¿Sabes que una vez Dios me llevó a enseñar sobre la oración? Y el título de la prédica era que la oración es una de las armas más poderosas, pero la poco usada, porque la usamos muy poco. ¿Qué hizo Josafat? Reunió al pueblo y oró en el templo. Su oración es un modelo para nosotros. Y si desglosamos al Padre Nuestro, aquí se ve claramente lo que el Señor Jesús después le enseñó a sus discípulos. Josafat primero exalta a Dios por quien es Él. Primero lo alaba. El versículo 6 nos dice, y oró diciendo, oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres Dios que está en los cielos. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. ¿Saben qué? Josafat, si observas bien el versículo, y ojalá puedas leer, son 30 versículos, puedes leerlo. Pero Josafat aquí, cuando comienza la oración,
Él no habla de su problema. Él proclamó la soberanía de Dios. Cuando tú llegas ante el Señor con algún problema, tú primero llegas como un loro diciéndole, Señor, tengo esto. No es cierto. Tú primero llegas y le dices, Señor, tú eres todopoderoso. Señor, tú eres el Rey. Gracias porque eres mi Padre. Gracias porque a través de Jesús diste a tu Hijo. Y después tú coges y le dices. Primero proclama la soberanía de Dios. Él primero le dice quién es Él. Lo segundo que Él hace y nos dice y nos recuerda, la oración te recuerda lo que Dios ha hecho. El versículo 7 nos dice, oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? ¿Sabes? La oración trae memoria de la fidelidad de Dios y de dónde Él nos ha sacado y de dónde nos ha librado. En medio de la oración, tú debes recordar y decir, gracias Señor, porque si tú me sacaste de eso hace 2 años, hoy me vuelves a sacar. Porque tú traes a memoria lo que el Señor ha hecho para contigo, para con tus hijos y para con tu familia. Tú lo recuerdas. Lo tercero, aquí está el modelo de oración, mis amados, que ojalá este es un modelo para nosotros. Lo tercero que hace Josafat en medio de esta oración es que él presenta la necesidad, pero con humildad. Él no llega diciéndole, ajá, Señor, y tú ni que eres todopoderoso y me vas a dejar aquí tirado. No, él la exclama con humildad. Y vamos a leer el capítulo 12, que me parece sensacional. Este es el primer capítulo en el cual yo me pude enganchar cuando estudié este texto. Presenta la necesidad con humildad. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que nos ataca. No sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestra esperanza. ¿En quién pones tú tu esperanza? Tú si llegas diciéndole al Señor, Señor, esto me está superando. Señor, no puedo, como lo hizo Ana cuando llegó a orar por un hijo. Y ella venía años tras años orando, pero no había entendido lo que era una rendición total ante el Señor. Y aquí Josafat oró reconociendo su incapacidad. Esta confesión no es señal de derrota, mis amados, sino de dependencia total. Él dijo, no sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestra esperanza. Esa es la confesión que debe salir de tu boca. Esa es la confesión que abre los cielos para que veas lo que el Señor tiene para ti. Primera de Pedro 5, 6 y 7 en la Pasión nos dice, si te inclinas ante la imponente presencia de Dios, Él acabará por exaltarte cuando dejes el momento en sus manos. En sus manos, no en tus manos, en sus manos. Vierte sobre Él todas tus preocupaciones y tensiones y déjalas allí, porque Él siempre cuida tiernamente de ti. Gloria a Dios. Te alabamos, Padre. Te exaltamos. Porque cuando reconocemos quién es el Padre que tienes, tú no le tienes miedo a nada. La verdadera oración eficaz no nace de la autosuficiencia, sino de un corazón que se reconoce impotente y que se rinde ante la soberanía de Dios. Ahí es cuando todo comienza a fluir. Mis amados, cuando reconocemos que no tenemos el control, abrimos la puerta para que el poder de Dios se manifieste. Hoy el Señor te está diciendo, suelta el control. Suéltalo. Suéltalo. ¿Sabes por qué? Porque tú solo no puedes llegar a ningún lado. Muchas veces el Señor permite que lleguemos al límite para mostrarnos que la victoria no depende de nuestra fuerza, sino de la suya. La semana pasada estaba hablando con una clienta, ella tenía una situación adversa. Se le salía de toda circunstancia. Está, como lo decía Adri, o sea, completa en muchas cosas, pero no ha aprendido a depender de Dios. Y yo le dije, Doc, un día a la vez, descanse. No. El plazo era, por decirlo así, el 5. Y ella desde el 30 estaba angustiada, porque no, es que no ha pasado nada y no ha pasado, y ora. Y me decía, acompáñame a orar, Descanse.
Un día a la vez, un día a la vez. Por decir algo, era el 5. Y ella, el 4 estaba, Dios mío, no durmió, no esto, no aquello, nada. El 4 a las 7 de la noche la llamaron a decirle, pasó esto y esto y esto y esto y esto. Enseguida nos llamó. Cuando me vi con ella le dije, ¿se da cuenta? A veces necesitamos, o Dios necesita llevarnos al límite para que entendamos que eso no es de nosotros, es de Él. Y me ha preguntado y me dice, ¿pero por qué hace eso? Para ver en quién está la fe. Porque es que, ¿qué queremos a veces? ¿Qué queremos a veces? Que Dios nos diga todo así de, no va a pasar esto y esto y esto. Porque es que muchas veces cuando no conocían a Dios, yo nunca lo hice, gloria a Dios. Van a que le echen las cartas, esto, aquello, porque queremos conocer el futuro, porque nos llama la atención el futuro y le queremos decir al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿A dónde voy a, con quién me voy a casar? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Entonces quieres que el Señor te diga cómo va a ser tu vida, pero no quieres conocer al Señor que te lo puede decir. Y eso, mis amados, es conocer el carácter de Dios. Dios nos lleva al límite, muchas veces, para mostrarnos de quién es la victoria. Y la victoria no es tuya ni mía, la victoria es del Señor. Y Pablo nos lo recuerda en 2 Corintios 12:9 cuando nos dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este es el versículo cumbre que le gusta a Majito. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, te dice el Señor. Familia sin frontera, los gigantes, las tormentas y las batallas no están para destruirnos, sino para recordarnos que sin Dios nada podemos hacer. El mismo Jesús lo dijo en Juan 15:5, en la parte B. Separado de mí, nada puedes hacer. Lo que pasa es que se nos olvida y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y a veces Dios utiliza ese remazón para decirte, cálmate niño, cálmate. Que no es como tú estás pensando, es como yo digo que es. Es como yo digo que es. La verdadera batalla comienza cuando reconocemos que no está en nuestras manos ganar, sino en las de Dios. También el Señor, no crean, es bueno estudiar la Biblia como lo decía Jaime. Cuando uno enseña y cuando Dios le comienza a recordar lo que uno ha enseñado. Y este segundo punto se lo voy a aplicar con una prédica que también di, porque Dios les habla a uno, Dios nos habla. Y es cuando Pedro estaba encarcelado, en Hechos 12. Pedro estaba encarcelado, ya habían matado a su hermano y a él también lo iban a matar el día siguiente, porque Herodes quería la gloria para él y por eso fue que se lo comieron los gusanos después, si ustedes lo leen todo el capítulo, pero después fue que se lo comieron. Él vio que matando a uno de los discípulos el pueblo estaba contento. Entonces dijo, bueno, te vamos a matar el segundo y me llevo bien con el pueblo. Pero cuando Pedro estaba ahí encarcelado, que dice que tenía, creo que eran 3 grupos, eran como 12 soldados custodiándolo y estaba encadenado. Una versión dice que Pedro dormía como un bebé. ¿Cómo duerme un bebé? Confiado, ¿cierto? Estando encarcelado, el día siguiente lo iban a matar. Pero ¿qué hizo la iglesia, mis amados? La iglesia estaba orando. La iglesia no comenzó a protestar enfrente de la cárcel. Por favor, libérenlo. No. Ni se levantó con espada. ¿Cierto? No, ni preparó un plan. ¿Cómo hacemos para sacarnos? ¿Será que nos volvemos amigos de alguno de ellos para que nos dé la llave? No. ¿Saben qué hizo la iglesia? Oró sin cesar. Mientras ellos doblaban rodillas, Dios envió un ángel que abrió las puertas de la prisión y lo sacó en libertad. Eso hace la oración, mis amados. ¿Qué nos enseña esto? Que un hijo de Dios no vence con espada, sino con rodillas dobladas y manos levantadas. Una oración sincera y una adoración genuina mueve más que 1000 armas. Y Hechos 16, 25 y 26 también nos dice uno de los textos que más le gusta el pastor Josi, siempre lo menciona, lo de Pablo y Silas. Ellos estaban orando, ellos estaban encarcelados, estaban en el cepo lo más profundo. Pero ellos a medianoche comenzaron a orar y a cantar himnos
y Dios sacudió los cimientos de la cárcel. Esta semana que estábamos en la campaña en Rema, le escuchábamos al reverendo que estaba enseñando y decía que este también es uno de sus textos favoritos, que él cuando llegue al cielo le va a decir, bueno, ¿cómo fue? Muéstrenme la película a ver cómo es que fue. Porque es que humanamente, mis amados, no podemos entender, y lo decía el Pajose, que aún en medio ellos encarcelados estén adorando y que muchas veces nosotros medio nos pisan y les recordamos hasta la tercera generación. Eso no puede ser, o sea, humanamente no nos cabe, ¿cierto? Humanamente no nos cabe en la cabeza. Pero eso ¿qué lo haces? Cuando tú sabes que no es tu batalla, sino la batalla del Señor. Y esto nos lleva al tercer punto y es, en Cristo peleamos desde la victoria y no hacia ella. Este punto, los dos primeros son corticos. Este punto es un poquito más largo, porque aquí está la esencia del mensaje, mis amados. Aquí está la esencia del mensaje y ojalá podamos prestar mucha atención. Así que oramos por todo espíritu de sueño, de distracción, no estés pensando allá. Pidámosle al Señor que aquiete nuestra mente, que no las aquiete, que no las aquiete. Y aquí hay algo muy poderoso, mis amados, y súper importante. Y es que la dependencia de Dios no es solo individual, sino familiar y comunitaria. Cuando esposos, hijos y aún los más pequeños se presentan juntos delante del Señor, se abre la puerta para que una victoria, para que esa victoria que tú necesitas ver en tu casa se dé. Cuando oras en compañía, cuando no oras solamente solo. Y me dices, ¿por qué? Ahí está el capítulo 13 y ojalá lo puedan leer. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con su esposa, sus hijos y aún los niños pequeños. Hay una versión que dicen los niños, los más pequeñitos, los bebés, ellos estaban todos delante del Señor. Si traes tu hijo a la iglesia, es importante involucrar a los niños en tus oraciones. No le niegues la oportunidad de conocer a tu Dios. Porque si no, se van a quedar con una referencia de tu Dios, no de su Dios. Nosotros tenemos 2 hijas, Majo y Vale. Ellas están en edad de orarle directamente al Señor. Cuando estaban chiquitas, nosotros le enseñábamos. Y tal vez podíamos decir, vamos para la iglesia, vamos a esto, vamos a aquello. Pero ya llegó el momento en que en ella se tiene que ver el fruto. ¿Sabes por qué? Porque le mostramos a nuestro Dios, no al Dios de el Pajose y la Paz Mari, sino al Dios de ellas también. ¿Cuál fue uno de los peores errores y pecados de Saúl? Es que Saúl jamás reconoció que Dios era su Dios. Siempre le dijo a Samuel, ve a donde tu Dios. Nunca dijo, voy a ir a donde mi Dios, voy a ir a donde el Dios de Samuel. ¿Quién es? ¿Es tu Dios? Enséñale a tus hijos. Enséñale a tus hijos quién es el Dios al quien tú oras. Cuando hay una necesidad en la casa, mis amados, llama a tus hijos, no los excluyas. Llámalo y dile, mi amor, estamos en esto y en esto, vamos a orar. Aquí hay una niña que estaba orándole a Dios por el campamento. Está orándole a Dios por el campamento. Y yo me la acerqué y le dije, sí, tenemos que comenzar a orar. Vamos a orar para que Dios supla de forma sobrenatural. Y saliendo, tomé a otro niño y le dije intencionalmente, ven, ella es tu amiguita, sí. Ah, bueno, entonces tú la vas a apoyar en oración a ella para que Dios supla lo del campamento. Y Dios lo suplió. Esos niños comienzan a creer en el poder de la oración. Y comienzan a saber que Dios es el que los sostiene. Que Dios es el que los sostiene. El versículo 14 nos dice, en la PDT, en plena asamblea vino el Espíritu del Señor sobre Hazael, hijo de Zacarías, era uno de los levitas. Y aquí hay algo aún más poderoso. ¿Y saben qué? Que el Espíritu de Jehová no se apareció en el primer capítulo, ni en el segundo, ni en el 6, ni en el 7, ni en el 8, ni en el 13. Se vino a aparecer en el 14. El Espíritu, Dios no te va a decir, tienes que orar. No, eso tiene que estar implícito en ti. Eso tiene que estar implícito en ti.
El Espíritu de Dios se manifiesta en el versículo 14, después que el pueblo ayunó, se humilló y volvió su rostro a Dios y reconoció su dependencia de Dios. Antes no se manifestó. Esto nos enseña, mis amados, un principio muy claro. La presencia del Espíritu Santo no viene por casualidad ni por rutina. Él se derrama sobre aquellos que buscan a Dios, que oran, que se humillan y que dependen de Él. Que dependen de Él. Familia, pensar que se puede vivir sin una búsqueda, sin oración y sin quebranto, y aún así disfrutar de su presencia es un engaño. Es un engaño, mis amados. El Espíritu responde al clamor de un corazón rendido. De un corazón rendido. Porque Dios no quiere vidas superficiales. Dios no quiere vidas superficiales. El Espíritu vino sobre aquel levita como respuesta a un rey y a un pueblo que se había rendido en ayuno, oración y que dependía del Señor. A mí hay algo que me preocupa, mis amados. Y no puedo decir que es preocupación santa porque no sé si la preocupación santa exista. Pero ¿sabes qué? Que a mí hay algo que me preocupa. Que hay hijos de Dios. Y eso, la verdad es que yo a veces dudo que sean hijos de Dios. Pero creamos que sean hijos de Dios. Creemos que son hijos de Dios. Ya. Que quieren la presencia de Dios pero sin costo. Sin ningún costo. Una vida superficial. Como lo decía Jaime. Que solamente vienen el domingo y el miércoles como un checklist y como que. Pero ni siquiera han dispuesto en su corazón, como lo hizo Daniel y como el Señor nos los enseñó en miércoles pasados, que cuando la adversidad llega a tu vida ya tú has decidido, tú no decides en el momento. O sea, que tú desde el lunes, tú decides venir el miércoles a la iglesia y tú estás orando y diciéndole, Señor, yo quiero, necesito que tú el miércoles me hables, me enseñes. Pero tú no puedes decidir a las 6 de la tarde, ¿será que voy o será que no voy? ¿Será que está lloviendo o será que no está lloviendo? Porque el Señor no quiere eso, mis amados. El Señor no quiere eso. ¿Por qué les digo que la verdad oro? Porque sean hijos de Dios. Porque muchas veces se quiere un avivamiento sin lágrimas, sin quebrantamiento, sin clamor en la intimidad. Yo no lo he leído, no sé si ustedes lo habrán leído, pero yo no he leído en la Biblia que Dios se haya manifestado por sorpresa, o sea, como que, ¡au! Yo estaba pecando y el Señor se apareció ahí. No. Siempre hubo alguien que lo buscó antes en oración para que Él se manifestara. Siempre que yo he leído la Biblia, siempre hubo alguien que oraba para que Dios se manifestara. Y eso nos lo dice Ezequiel 22:30. Y este es un versículo del cual Dios me está dando una enseñanza. Y en la parte A nos dice, y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí, como lo hizo Moisés por el pueblo. ¿Por quién te estás poniendo tú en la brecha? ¿Si estás orando por alguien? ¿Si estás clamando por alguien? ¿O solamente yo y el resto qué? Porque eso no muestra el amor de Dios. Eso no muestra que eres un verdadero hijo de Dios. Dios sigue buscando, mis amados, corazones rendidos, que como Josafat vuelva su rostro a Él. Mis amados, la sequedad y la esterilidad espiritual son el resultado de la ausencia de intimidad con Dios. Tú no puedes decir que te estás secando espiritualmente o que no vives la palabra de Dios cuando tienes intimidad con Dios. Se lo escuché en alguna ocasión al pastor Néstor Blanco aquí. El que ora se le nota. Y el que pasa tiempo en la presencia de Dios, mis amados, es como la mantequilla cuando se acerca el fuego. Enseguida se vuelve líquida. O sea, tú no puedes decir que tú tienes intimidad con Dios y no vivir como Dios quiere que tú vivas. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Pero cuando un corazón se quebranta, se humilla y busca al Señor de verdad, su presencia se hace real y el Espíritu Santo se manifiesta con poder. El Espíritu del Señor, mis amados, no se va a derramar sobre un pueblo indiferente.
no vendrá sobre líderes sin pasión por Dios. Ni sobre creyentes, mis amados, que dicen voy a apartar un tiempo de oración y se la pasan con el celular al lado. Porque si es un tiempo para Dios, es un tiempo para Dios. O creyentes, ¿cuándo se va a acabar la prédica? Ay, no, tengo que irme. Me están esperando. No, el culto se acaba a las 11 en punto y ponen una cita a las 11:15. O sea, si el Espíritu Santo se quería mover ese día de forma sobrenatural y Dios quería hablarte, no, tú te lo pierdes porque tú tenías una cita con otra persona. Yo sé, y le decía a Dios, tal vez no hayan muchos amén, porque a veces no nos gusta que nos confronten. Pero ¿sabes qué, mi amado? Yo sí le doy gracias a Dios. Porque como lo leí en algún momento, si tú quieres mantener contenta a la gente, ponte a vender helado. O a regalar helado. Y Dios a nosotros no nos ha llamado para mantener la gente contenta. Dios nos ha llamado a enseñar su palabra, porque de eso Él nos va a pedir cuenta a nosotros. Así que yo no te puedo dar contentillo. Yo no te puedo decir que la presencia de Dios va a llegar cuando tú eres un desocupado sin hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. El 15 nos dice, y dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat, esto dice el Señor. Y cuando el Señor va a hablar, ¿qué hace el resto de la gente? Se calla y presta atención, porque eso es reverencia. Eso es reverencia. Esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. El mensaje que Dios le dio, el mensaje que Dios dio por medio del profeta fue claro. La batalla no dependía de la fuerza de Judá, porque sabemos que no tenían armamento. Ni del liderazgo de Josafat, porque sabemos que estaba atemorizado, sino del poder y la soberanía de Dios. Por eso es que yo le doy gracias al Dios todos los días, porque digo, Señor, tú eres soberano y a ti no se te escapa nada. Nada se te puede escapar. Cuando entendemos que la guerra no es nuestra, sino del Señor, desaparece el miedo y nace la fe. El descanso llega cuando dejamos de pelear en nuestra fuerza y confiamos en que Dios Todopoderoso pelea por nosotros. El versículo 17 en la Reina Valera contemporánea nos dice, en este caso ustedes no tienen por qué pelear, simplemente quédense quietos. En otra versión dice, no muevan ni un dedo, le dice, y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se desanimen. Salgan mañana y atáquenlos, que el Señor estará con ustedes. Yo no sé por qué situación estás viviendo tú o qué situación te sobrepasa, pero el Señor te está diciendo que solo te deleites en su presencia, porque quien pelea por ti es Él. Quien pelea por ti es Él. Dios no siempre nos pide pelear con nuestra fuerza. Muchas veces solo pide que confiemos en Él, que nos quedemos quietos y que creamos que Él peleará por nosotros. La victoria no depende de nuestras habilidades, mis amados, sino de su presencia. Quédate quieto en la presencia del Señor. Quédate quieto en la presencia del Señor. Cuando aprendemos a descansar en Dios en medio de la batalla, entonces veremos su salvación manifestarse con poder. También se lo escuchaba a nuestro pastor David en algún momento y decía que este pasaje de la Biblia, igual que el Salmo 46:10, donde el Señor dice que se queden quietos, es ver la soberanía de Dios manifiesta. En esos dos versículos se ve la soberanía de Dios manifiesta. Salmo 46:10 nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Mis amados, la instrucción es muy clara. No se trata de hacer, sino de confiar. No de pelear con nuestra fuerza, sino de permanecer firme y dejar que Dios obre a través de su inmenso poder. La quietud delante del Señor no es pasiva.
es fe activa, que descansa en su soberanía. Cuando dejamos de luchar en nuestras propias fuerzas y reconocemos que Él es quien pelea por nosotros, entonces podemos ver la salvación manifestarse con poder. Esa salvación que tú y yo muchas veces hemos estado orando por nuestros hermanos, por nuestros primos, por nuestros esposos, por nuestros hijos. Descansa en el Señor, deleítate en Él. Deleítate. ¿Y sabes qué pasó, mis amados? Que el pueblo pasó de tener temor a la adoración. El texto dice que se postraron rostro en tierra mientras otros se levantaron para alabar con gran fuerza. Y lo puedes leer en el 18 y el 19. La promesa de Dios no solo cambia la situación externa, cambia nuestra actitud interna. Esa actitud muchas veces de amargura, de dolor, el Señor la cambia. Parece frase trillada y lo hemos cantado y el José nos lo ha enseñado. A que debemos aprender a danzar cualquier sea la circunstancia o la temporada que estemos viviendo. Cualquiera sea. Miren, para aplicar este punto, cuando Jesús estaba en la cruz parecía que todo estaba perdido. Los soldados se burlaban, los discípulos habían oído y el cielo se oscureció. Humanamente era el cuadro de la derrota. Humanamente. Pero en ese momento de aparente debilidad, Jesús levantó su voz y declaró, consumado es. Juan 19:30. Esa no fue una frase de resignación, mis amados. Fue un grito de victoria eterna. En la cruz Jesús no estaba peleando para ver si ganaba. Él ya estaba terminando la obra que el Padre le había encomendado. El enemigo pensó que lo había vencido, pero en realidad fue la cruz donde Él venció, donde quedó despojado el enemigo de todo poder y autoridad. Y Dios lo exhibió como lo que era, un perdedor. Un perdedor. Porque el Señor te dio la victoria. Amada iglesia, esto nos enseña que en Cristo no peleamos para alcanzar la victoria. Peleamos desde la victoria que ya Él ganó por nosotros. Tú no te pones de tú a tú con el diablo. No, Señor. ¿Y quién es Él? ¿Y quién es Él? Valentina los otros días le correspondió orar. Y en medio de la oración hubo algo que me llamó tanto la atención. Dijo, el enemigo solamente puede ver la suela de nuestros pies. No puede ver más nada. ¿Sabes por qué? Porque Él está aquí delante de tus pies. Si tú le das autoridad, Él se te va a parar enfrente. Pero si tú le dices, no, Señor, aquí tú no tienes nada que venir a hacer. Así como dice el dicho, usted píntemela que yo se la coloreo, porque yo voy en nombre del Señor. Pero cuando tú te paras en autoridad, ¿y quién te da esa autoridad? Cristo. ¿Por medio de qué? De su palabra. O sea, no es por cualquier cosa. Esa autoridad te la da aquí, porque esta palabra es viva y eficaz. Pero si tú no sabes a qué tienes derecho, ¿con quién vas a pelear? Si tú no sabes, es que ni siquiera sabes quién eres. ¿Ah? ¿Con qué vas a pelear? ¿Con qué armas vas a pelear? Si esta es tu arma. Pero la sacas cada miércoles y cada domingo si vienes. Y si no, cada 8 días, como dijo Jaimito. Y si no, de vez en cuando. Porque no es de vez en cuando, es de vez en cuando. Tú y yo no peleamos para alcanzar la victoria. Peleamos desde la victoria que Él ganó para nosotros. El Señor Jesús la ganó. Cuando enfrentemos pruebas, recordemos. No estás luchando para ver si Dios responde. Estás descansando en una obra. Y es que ya Él dijo, consumado está. Consumado está. Por eso la instrucción es la misma que le dio. La instrucción hacia nosotros es la misma que le dio a Judá y al rey Josafat en esos momentos. No tengas miedo, ni se desalienten. La batalla no es de ustedes, sino de Dios. No es de ustedes.
Descansen, descansemos. Porque a veces nos preocupamos más por el problema que por ir a orar. Y demoramos más tiempo, de cabeza dando vuelta, porque cuando la loca se dispara es una cosa seria. Es seria, ¿sí? Uno comienza y entonces, y si le hago por aquí, vea, uno le busca solución con 3 posibles respuestas. Por si aquí, por si acá o por si allá. Y el Señor te dice, descansa en mí, quédate quieto y sabrás que yo soy Dios. Descansa, porque no es tu guerra, porque tú no tienes armas para pelear, es mía. Porque ya yo vencí. Ya yo vencí. En la cruz, la victoria fue sellada y tú y yo peleamos desde esa certeza. Cristo venció al pecado y a la muerte y a Satanás, porque aún la muerte es ganancia. Porque hay personas que se imaginan, ay no, y es que se murió. Pues se nos adelantó, está más feliz que tú y yo aquí, te lo aseguro. Que nosotros estamos aquí porque todavía no ha llegado nuestro tiempo y porque hay muchos que necesitan que le hablemos. Pero el apóstol Pablo lo dijo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que no le tengas miedo. Porque aún lo que el enemigo pueda traer para mal, Dios lo revierte para bien. Dios lo revierte para bien. Y esto nos lleva a lo cuarto y es la adoración que trae victoria. La adoración que trae victoria. Al amanecer, Josafat animó al pueblo. El capítulo 20 nos dice: temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean que el Señor, su Dios, y podrán permanecer firmes. Créanle a su profeta y tendrán éxito. Mira lo que hace un buen líder, ¿no? Mira lo que hace un buen líder. Él los guía. Los guía a lo que Dios le está diciendo. Los anima a seguir confiando en Dios. ¿Tú si eres de los que guía, de lo que anima o de lo que desanima? Como cuando nos dijeron, ay no, es que allá en el cielo Dios necesita un angelito. No, ya los ángeles están completos. Luego tomó una decisión sorprendente. Puso cantores al frente del ejército que marchaban adorando. No te pierdas la adoración. No te pierdas, no te la pierdas. No te la pierdas. El versículo 21 nos dice, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaban delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdurará para siempre. La pregunta es, ¿ellos estaban danzando porque ya habían vencido? Apenas iban en camino. ¿Sí te das cuenta la diferencia que es danzar en todas las temporadas? Porque es que alzar las manos cuando todo está bien es muy fácil. Ajá, pero cuando todo está mal, de cabeza, que tú dices, hijo de madre, no le pego a una. Sí, como yo tenía un dicho por ahí que cuando no está preso lo están buscando, caramba. ¿Ah? Ahí, ¿cómo levanta las manos? Pero fíjate lo que el pueblo hizo. Den gracias al Señor. Su fiel amor perdura para siempre. Antes de, ¿tú le estás dando gracias a Dios antes de ver el resultado? ¿O necesitas ver el resultado para darle gracias a Dios? Mientras el pueblo adoraba, Dios intervino, los enemigos se confundieron y comenzaron a destruirse entre ellos. Cuando Judá llegó al campo de batalla, encontraron cadáveres por todas partes y riqueza para recoger. Esto lo puedes leer en el capítulo 24 y 25. El resultado fue la victoria abundante y paz, y paz. Salmo 23:3 dicen, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. La adoración trae la presencia de Dios y abre la puerta a la victoria. A la victoria. Un ejército bien armado puede intimidar, pero una iglesia adorando hace temblar el infierno. Es como un niño que en medio de la oscuridad comienza a cantar confiado porque sabe que su padre está cerca. La oscuridad sigue ahí,
pero ya no tiene poder sobre él. Ya no tiene poder sobre él. Así es la adoración, mis amados. Así es la adoración. Yo no sé si tú te deleitas adorando al Señor, pero debemos deleitarnos adorando al Señor, porque es lo que vamos a hacer por la eternidad. Adorándolo, exaltando su nombre, dando gracias por eso que no estamos viendo, pero que si Él lo prometió, lo vamos a ver. Así es la adoración, no niega la batalla, pero atrae la presencia de Dios que cambia el resultado. No esperes a tener la victoria para adorar, adora en medio de la batalla. Tu adoración anticipada es una declaración de fe. Cada vez que tú adoras antes de ver resultados, tú le estás diciendo al Señor, Señor, yo tengo fe. Señor, yo creo. Señor, yo creo. No lo estoy viendo, pero yo creo. ¿Sabes por qué? Porque un hijo de Dios no necesita ver para creer. Él necesita creer para ver. Él necesita creer para ver. Tú y yo nos basta la palabra de Dios. Nos debe bastar la palabra de Dios. Porque tú no necesitas más nada. Tú solo necesitas la palabra de Dios para vivir confiado en quién está reposando tu familia, tu trabajo, tu casa, tus hijos. Tú solo necesitas la palabra de Dios. En tu enfermedad, en tu crisis financiera, en esa adversidad, en tu tristeza, levanta tu voz porque Dios está peleando por ti. Porque todo eso, y te lo digo intencionalmente, la enfermedad, la crisis, la tristeza, solo quieren distraerte. Solo quieren distraerte para que tú no cumplas lo que el Señor tiene para ti. ¿A cuántas les ha pasado? Tanto en el trabajo, en las oficinas, como en las casas. Que uno dice, no, yo tengo bastante tiempo, hoy no tengo nada que hacer. Y comienza ahí a perder el tiempo. Entonces hace esto, hace cualquier cosa y el tiempo se pasa volando, incluso así pasa en las oficinas muchas veces. Cuando te vienes a dar cuenta, ya se te pasó el día y entonces esa última hora corres y dices, hijo de madre. Cuando más tiempo tenías es cuando más apresurado terminaste haciendo las cosas. ¿Por qué? Tú no necesitaste ocuparte con una cosa específica, tú solo necesitaste distraerte para no cumplir lo que tenías que hacer. Eso te dice el Señor. Con que te distraigas con cualquiera de esas cositas que el enemigo quiere traer a tu vida, con eso ya tienes para distraerte y no cumplir lo que Dios quiere que tú hagas. Lo que Dios quiere que tú hagas. Y para concluir el mensaje, hay una historia. Y es la historia del rey y el anillo. Se cuenta que un rey muy sabio reunió a sus consejeros y le pidió, hagan una frase tan corta que sea verdadera en cualquier circunstancia de la vida. Cuando esté triste, me consuele. Cuando esté alegre, me modere. Y cuando esté en peligro, me dé esperanza. Los consejeros pensaron mucho y finalmente le entregaron un anillo con una inscripción que decía, esto también pasará. Esto también pasará. Como cuando el pastor José me dijo, mi amor, todo va a estar bien. Yo en el momento no lo entendí, después lo entendí, pero bueno, Dios perdona multitud de pecados. Señor, gracias porque en ese momento no era revelación para mí. Todo va a estar bien. El rey se llevó el anillo con él. Y cuando estaba triste, miraba el anillo y encontraba consuelo, porque sabía que la tristeza no era eterna. Así también en nuestra vida, la prueba, los dolores y las lágrimas están bajo la soberanía de Dios. Él promete que todo obrará para bien. Romanos 8:28. Pero cuando estaba alegre, el rey también sacaba el anillo y lo miraba y encontraba moderación. Porque recordaba que ni la victoria ni la abundancia eran fruto de su poder, sino del regalo de Dios, de ese Dios soberano. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de Dios. Cada bendición proviene de lo alto. Santiago 1:17. Y cuando estaba en peligro, ¿quiénes de ustedes han vivido estas tres situaciones? Aquí está la clave. Esto también pasará. El Señor te la está dando. Y cuando estaba en peligro, miraba el anillo y encontraba esperanza, porque sabía
que ni la amenaza, ni las amenazas, ni los ejércitos podían superar al Dios que gobierna todo. Así también nosotros, cuando nos rodea el enemigo, recordemos que la batalla no es nuestra, es del Señor. Según de Crónicas 20:15. La lección es muy clara, mis amados. Todo pasa. El único eterno es el Señor. Todo pasa. O quién me va a decir que por lo que estaba preocupado hace un mes, la semana pasada ya dejó de preocuparle. ¿Cierto? ¿Cierto, Sara? Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Eso también pasará. Porque el único que permanece en su trono, sentadito, es Dios. Eso también pasará. La lección es muy clara. Todo pasa, pero Dios permanece para siempre en su trono. Su soberanía es el consuelo en la tristeza, la humildad en la alegría y la esperanza en el peligro. Por eso, iglesia, hoy podemos salir seguros de una sola cosa. Y esa debe ser la seguridad que tú debes de tener, sembrada en tu corazón. La batalla no depende de tus fuerzas ni de tu capacidad. La batalla es de Dios. ¿Y sabes qué? Que Él nunca pierde. Él nunca pierde. La batalla es del Señor y Él nunca pierde. ¿Con qué batalla estás luchando? ¿Cuál es el enemigo que se te ha colocado enfrente y tú le has dado tanto poder para que tú lo llegues a ver más grande del Dios que tiene? ¿Sabes por qué? Porque en situaciones minimizas a Dios y engrandeces el problema o al enemigo. Y el Señor te recuerda esta mañana que no eres tú, es Él. Es Él. Es Él con su santo poder. Es Él. Pero todo depende de ti. Todo depende de ti. Porque cuando llegue el problema, tú tienes que saber hacia dónde vas a correr. Cuando llegue la promesa, tú tienes que saber que se cumplirá. Y cuando venga el enemigo a decirte que tú no puedes, tú tienes que decirle: es que no soy yo, es el que va delante de mí como poderoso gigante, que es mi Señor, que es mi Dios, que es mi Padre. Y como buen Padre no me va a dejar tendido, no me va a dejar tirado. Porque tu dependencia y mi dependencia solo puede ser de Él. Ríndete ante Él y dile: Señor, no puedo, esto me está superando, pero yo descanso en ti, porque tú eres el único que me puedes dar la seguridad de que ya yo gané, porque ya tú la venciste por mí en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a que cada día entendamos de quién es la batalla. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque una vez más nos estás diciendo, Señor, que tú eres un Dios soberano, que a ti no se te escapa nada, que no hay nadie como tú, Señor, que no hay nadie. Solo necesitamos rendirnos, como nos lo ha enseñado a través de nuestro pastor José, rendirnos, que el orgullo no nos gane pensando que podemos tener poder suficiente para luchar contra aquello que tal vez nos está sobrepasando, porque tú eres el que nos está dando la fuerza. Señor, te doy gracias. Es tu oración con el Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, porque tú sabes con qué estás luchando. Y el Señor te dice que esa lucha no es tuya, que esa lucha es del Señor, que solo tienes que descansar en Él, que solo tienes que rendirte en Él, como lo hizo Ana, como lo hizo José, como lo hizo David. Solo tienes que rendirte. Solo tienes que rendirte ante Él y decirle: Señor, aquí estoy delante de tu santa y bendita presencia. Yo no puedo con esto, pero tú sí puedes, Señor. Tú
sí puedes, porque tu palabra dice que tú me sostienes con la diestra de tu mano, porque tu palabra dice, y eso es lo importante de conocer la palabra, porque cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú conoces la promesa, tú oras desde la palabra de Dios, tú no oras desde emocionalmente, desde tu emoción, tú oras desde la palabra de Dios. Cuando el rey Josafat no sabía y comenzó a orar, llegó a mente de él, a memoria de él, todo lo que había pasado cuando el Señor despojó de esas tierras para dárselas a su pueblo. Y eso es lo que el Señor te quiere decir en esta mañana. Recuerda de dónde te saqué, recuerda cómo te he sostenido y recuerda hacia dónde te llevaré, porque yo no miento ni me arrepiento, porque yo soy Dios Todopoderoso. Señor, gracias, Padre, gracias, gracias, Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor, gran poder y misericordia. Te damos gracias porque tú eres soberano, porque tú estás con nosotros y porque tú estarás con nosotros todos los días de nuestras vidas. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.